Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y finalmente, aunque parecía así que era prácticamente un imposible, hoy es viernes. Y a todas las personas que tienen un dejo de alegría en el corazón y aquí en la cabeza y en el ánimo y en su mente y en su vida, les mandamos un abrazo con mucho cariño. A las que no, les invitamos a que se incorporen al optimismo, porque ahí es en donde está la voluntad y las ganas de ser mejores y de hacer mejor las cosas. Y por lo mismo, desde aquí les saludamos a través de esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana, nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Si tenían la aplicación antes de hace, ¿qué será, Pedro? ¿Un mes? Y que la quiten y la vuelvan otra vez a habilitar, porque pues tenemos una aplicación muy atractiva para todos ustedes, con un buen servicio en audio y en video. Al mismo tiempo, en nuestras plataformas estamos todos puestos a través de esta emisión, como todos los días, con todo este equipo que es un equipo de trabajo, de verdad, no saben ustedes lo divertidos que son todos los que trabajamos aquí, y lo bien que la pasamos sabiendo que estamos haciendo un trabajo para ustedes, para la sociedad mexicana y para México, que es nuestra pasión. Estamos listos esta mañana y empezamos con un resumen con las noticias más importantes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Hoy se da una reunión entre grupos de contacto de alto nivel entre México y Estados Unidos en la capital de la República Mexicana, encabezados por el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. El nuevo acuerdo de seguridad con México busca conservar los beneficios de la iniciativa Mérida, pero con un enfoque actualizado, según dice el propio Marcelo, así. Y Ned Price, que es el vocero del Departamento de Estado norteamericano, trata de darle una explicación, un contexto a la reunión del día de hoy. We believe we are due for an updated look at our bilateral security cooperation, we need an approach that addresses the concerns and the priorities of both governments. And this will really be one of the core elements of the discussions tomorrow. We also know that the Mérida Initiative helped Mexico strengthen rule of law and counter narcotics capacity, has produced some significant gains. We want to see to it that those gains are preserved, that cooperation is deepened, and that we have an updated approach that accounts for the threats of today. En dos ocasiones dice que lo que se necesita es refrescar este acuerdo, que la iniciativa Mérida ha servido para que México lleve a cabo un proceso en el que se trate de hacer valer la ley, el peso de la misma, y algunos de los temas centrales de las discusiones serán marcados en la seguridad entre México y Estados Unidos. La iniciativa tiene logros que se han preservado y la cooperación se ha hecho cada vez más profunda. Lo que, insisto, necesitamos hacer es actualizar los acuerdos. El señor Price, Ned Price, aseguró que la iniciativa Mérida ayudó a las agencias de policía mexicanas a certificarse a nivel internacional, mejoró la transparencia y el respeto a los derechos humanos. El portavoz del Departamento de Estado no respondió directamente a una pregunta de la prensa que decía, le preguntaban insistentemente, bueno, declara Marcelo Ebrard que la iniciativa Mérida está muerta. ¿Qué dice al respecto? No contestó. Este convenio de seguridad que destinó el financiamiento y capacitación de los Estados Unidos a México fue firmado por los expresidentes Felipe Calderón y George Bush allá en el año 2008. En otras cosas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva meses deteniendo la aprobación de visas para 24 agentes de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, de la DEA, desplegados en territorio mexicano, según revela la cadena de televisión CNN. A horas del primer diálogo de seguridad de alto nivel de este mes, fuentes anónimas de la administración Biden aseguraron que la negativa golpea directamente la relación bilateral, afectada por nuevas restricciones impuestas por el gobierno de López Obrador a la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
La semana pasada, Ann Milgram, jefa de la DEA, pidió a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, que permita a la agencia colaborar en operaciones con policías mexicanas. Matthew Donahue, subjefe de operaciones de la DEA, asegura que luego del arresto en el 2020 de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en México, las restricciones han paralizado la cooperación en la lucha en contra de los cárteles de la droga, y esta no es una buena noticia. López Obrador se pronunció a favor de estrechar las relaciones con Estados Unidos, pero con respeto. Esta idea constante que tiene el presidente de hacer valer su peso de presidente ante la relación con los Estados Unidos lo lleva a hablar así. Yo creo que va a ser muy importante este encuentro. Ya cada vez hay más coincidencias en que debemos de atender más lo relacionado con el desarrollo y que el fenómeno migratorio, el problema migratorio, tiene que atenderse creando oportunidades de trabajo, de bienestar en los lugares de origen de los migrantes. Tiene el compromiso de atender el tema migratorio y nosotros le hemos manifestado que vamos a ayudar, vamos a apoyar, pero que sí debe de cambiar el enfoque, que tiene que haber una política del todo nueva, no lo coercitivo. Bueno, pues el hecho es que la parte migratoria es un tema importante, pero algo que es fundamental es si se acepta o no esta idea que para que México tenga mayor seguridad hay que aplicar una política de abrazos y no balazos, que ese es yo creo que el gran problema que va a ser una de las piedras en el zapato en la reunión del día de hoy. Hacinados dentro de cajas en 3 tractocamiones de doble remolque, fueron detectados por lo menos 800, fíjense nada más las condiciones de hacinamiento, ¿no? 800 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos había mujeres y niños, en un filtro de revisión militar en Oyama, sobre la carretera Victoria-Monterrey. Esto es allá en Tamaulipas y Nuevo León, ¿no? La caravana venía de Tampico, interceptada por elementos del ejército, y fuentes oficiales confirmaron que tenían como destino Monterrey para después seguir hacia Coahuila y luego pasar por el punto fronterizo de Del Río, que ha sido hoy motivo y objeto, y la lupa se ha puesto ahí en la zona del Río, en la que ha habido concentración de un enorme número de migrantes que unos se les ha permitido pasar a los Estados Unidos, otros se les ha regresado. Ha sido uno de estos fenómenos sociales de nuestros tiempos importante, ¿eh? Líderes académicos de los Estados Unidos expresaron a Marcelo Ebrard su preocupación por el hostigamiento e intimidación hacia 31 científicos del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología investigados por la Fiscalía General de la República. En una carta que fue enviada a Ebrard con copia a Esteban Moctezuma, embajador mexicano en Estados Unidos, y Ken Salazar, Washington en México, los secretarios internacionales de Academias de Medicina, Carlos del Río, de Ciencia, John Hildebrand, y de Ingeniería, James Tien, pidieron el respeto al debido proceso, el derecho internacional y los derechos humanos a la aplicación de estas medidas hacia los científicos. Hay inquietud sobre este caso que puede paralizar a la comunidad científica mexicana y perjudicar a la colaboración científica a nivel global. La Fiscalía General de la República está indagando cómo se hicieron los consumos sobre los recursos dedicados al fideicomiso del CONACYT y están acusando a 31 científicos de que lo malversaron, cuando es totalmente otra idea, ¿no? Y es otra perspectiva, y quieren para ellos más de 80 años de cárcel. Es una locura lo que pretende el señor Alejandro Gertz Manero. Los 26 centros públicos de investigación del CONACYT se pronunciaron por mantener intacta la dignidad de los ex servidores públicos de la dependencia científica que son investigados por la Fiscalía General de la República. Es una vergüenza, ¿no? Julia Tagüeña y José de Jesús Franco, ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se presentaron ayer ante la Fiscalía General de la República por esta investigación que se va a dar en su contra.
Julia Tagüeña siguió la misma estrategia de sus colegas que asistieron el día anterior. Se reservó el derecho a contestar hasta primero no conocer completamente el expediente. La Fiscalía supone que el financiamiento de 244 millones de pesos al CONACYT entre el 2013 y el 19 es ilegal, porque el foro fue constituido como una asociación civil ajena a la estructura orgánica del Consejo. Es increíble que esta sea la argumentación tan débil de la Fiscalía General de la República y tan ridícula y sobre todo tan vergonzosa. Es vergonzoso que estén persiguiendo a científicos mexicanos. De aprobarse la reforma eléctrica del gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad se alejará de la productividad y de la competitividad con prácticas ineficientes y antiguas que le van a costar a todos los mexicanos, dice la Asociación de Comercializadores de Energía. La organización, creada en 2017 para promover la competitividad y beneficios en los mercados de gas natural y energía eléctrica en México, expresó su desacuerdo con la iniciativa para reformar artículos como el 25, el 27, el 28 de la Constitución en materia de energía. Estamos viviendo una regresión de 50 años y estamos condenando a México hacia el futuro con la absolutamente inoperancia de una ley que observe con respeto y promoción a las energías renovables. Indemnizar a los afectados por las medidas regresivas de la reforma eléctrica costaría unas 15 veces lo que se pagó por cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se construyó en Texcoco. Gerardo Prado, socio del despacho Sánchez de Bani, contabilizó el costo de los procesos legales abiertos por empresas afectadas, que sería de, miles de millones, más de 80,000 millones de dólares. Nada más este tipo de cambios que se proponen. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dice: vamos a tomar la iniciativa de reforma a la industria eléctrica y le vamos a meter mano, porque no va a ser exacta como la pide el presidente. A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata. Hacer algunas precisiones. De que los legisladores puedan meterle mano, si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable. Sí, porque ya están viéndola y están diciendo, bueno, es que si viene la reforma como viene, pues va a venir una catarata de demandas internacionales hacia México que nos va a costar muchísimo dinero. Pero también me parece fundamental escuchar a los sectores económicos, productivos, al sector inversionista que confió en invertir con reglas que se diseñaron hace 9 años y que ellos invirtieron en base a esas reglas y para evitar demandas internacionales, arbitrajes internacionales millonarios, tratar de evitar la judicialización o el arbitraje internacional por posibles daños y reparaciones con motivo de la reforma en materia constitucional. Bueno, eso en la electricidad. Ahora, viene un proceso en el que el mundo se va a empezar a fijar en un recurso natural que tiene el planeta Tierra que se llama litio. Y a ello el presidente de la República le dice al sector privado que... adelanto, para que no se hagan ilusiones, con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación de litio. Y tenemos facultades para hacerlo. Bacanora Lithium, empresa detrás del proyecto de litio más avanzado en el país, allí en Sonora, mantiene sus planes para la explotación de este llamado oro blanco.
Aunque la reforma eléctrica propuesta por el presidente descarta otorgar nuevas concesiones para la explotación de este recurso, la minera mantendrá sus inversiones donde ya destinó más de $400 millones, 420 millones de dólares. Y pues claro, ahí va a venir una diferencia bajo la percepción de que primero acordaron el que sí se podía explotar el litio e invirtieron, y después les dice el presidente que no. De acuerdo con un informe de los logros obtenidos para la revisión del contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos, se otorga un aumento del 3.4% al salario, 5.5% en la canasta básica y la retención del 5.81% de cuotas de los trabajadores. El sindicato consiguió un préstamo de $2.400.000 para vivienda para cada trabajador, rubro que había sido suspendido por la austeridad, y la ayuda para fiestas patrias y escolares pasó de $4.158 a $4.399. Gastos funerarios también aumentaron en $5,000 y la adquisición de prótesis auditivas se elevó de $6,800 a $7,250. Son cifras muy pequeñas, pero que en la totalidad ponen otra vez a Petróleos Mexicanos en una condición que se va a hacer un tanto compleja. Pero por lo pronto sí les puedo decir que Petróleos Mexicanos asume nuevos compromisos ante sus trabajadores cuando habían amenazado con llevar a la huelga a la empresa el pasado 1 de octubre, en el primer minuto. Finalmente no sucedió y aquí están las consecuencias. Regreso luego de estos mensajes. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este viernes 8 de octubre en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 12, con bajas probabilidades de lluvia. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que el presidente amagó a los gobernadores de la federación. Dice, no va a haber más dinero para los estados si siguen derrochando este dinero en privilegios, y les hablaba así. ¿Quieren más dinero para seguir robando? En mi caso, yo no creo que se entregue más dinero si no hay la seguridad de que se va a manejar con honestidad, porque no vamos nosotros a seguir fomentando la corrupción y los privilegios. No soy cómplice de actos de corrupción. Eso le queda muy bien al presidente cuando se acaba de gastar 34 millones de pesos en una fiesta, pero en fin, son de estos derroches que son para los demás, pero no para él. La administración de Alfredo Bedoya, gobernador ahora de Michoacán, acusó a Silvano Aureoles, el exgobernador, de haber gastado en casi 6 años 1,200 millones de pesos en la renta de 7 aeronaves. Era insostenible e injustificable la manera en la que se hacía uso de los helicópteros, particularmente, incluso para asuntos personales y familiares de algunos funcionarios. Por supuesto que una vez que se concluyan con los procedimientos de entrega-recepción, vuelvo a repetir, concluyen el día 24 de octubre y se deslindarán responsabilidades una vez que concluya con las denuncias respectivas ante la auditoría, ante la Contraloría o ante la Fiscalía, si fuera el caso. El plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para limitar los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con ello obligar a las aerolíneas a usar el Felipe Ángeles en el 2022 se adelantó para la temporada invernal del 2021 que arranca este mes, según confirmó una fuente que pidió el anonimato. El aeropuerto Benito Juárez no permitirá más de 61 operaciones por hora a partir de marzo del 2022, 30 de salida y 31 de llegada, según un oficio del 30 de septiembre firmado por el coordinador de horarios de la Agencia de la Federal de Aviación Civil. La inflación, ¿cómo anda? El índice nacional de precios al consumidor avanzó al 6% en septiembre desde el 5.59 del mes previo.
Es la cifra más celebrada en 5 meses a tasa anualizada y el incremento anual fue superior al objetivo del Banco de México, cuya meta es del 3%. Se va al 6%. Al considerar únicamente septiembre, el índice de precios subió 0.62 frente al 0.61 pronosticado por el mercado, debido a variaciones del 1.1% en el índice no subyacente, que es la inflación no ligada a la canasta básica. Banco Mundial elevó su estimado de crecimiento para la economía mexicana a 5.7 en el 2021 desde su pronóstico de 5 de junio pasado. Para el próximo año, la actividad económica sería del 3%, según dice la institución en un informe que se llama Recobrar el crecimiento, reconstruyendo economías dinámicas post-COVID. Esto quiere decir, en otras palabras, que este año terminará en recesión y el año que viene, por lo que se ve, también. El sector servicios resultó ser el más afectado no solamente por la pandemia del COVID, sino por la reforma en materia de outsourcing, ya que gran parte de los empleos que se tenían en este esquema pertenecían al outsourcing. De febrero del 2020 a agosto del 2021, el sector de servicios para empresas, personas y hogar perdió un poquito menos de 500,000 de puestos de trabajo, incluso mayor sobre la construcción y el comercio, en donde hubo una mayor incidencia. Allí había muchas nóminas que se pagaban por fuera de las empresas. La unidad mexicana de Ford suspenderá 2 días de octubre en ambos turnos la producción de la planta de Hermosillo, en Sonora, que es una de las más importantes plantas automotrices en México. Esto ligado con que la empresa de Flat Rock en Michigan está haciendo lo propio. ¿Por qué? Por falta de insumos para la integración de productos terminados. Tras el reclamo de diputados sobre la venta de citas en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, Raquel Buenrostro, la directora general del SAT, dice: sí, admito. Es correcto lo que dicen de que se empezaron a vender citas. Cuando empezó lo de la venta de citas, los que más robaban citas eran 2 despachos de Jalisco de contadores y 2 despachos de Nuevo León. Y eran los mismos que nos tuiteaban. No, nosotros lo sabemos porque tenemos manera de rastrearlo, porque tenemos mucha tecnología. No podemos decirlo. No pudimos armar el caso porque, más que armar el caso en contra de los despachos, pues nos interesaba resolver el problema. Bueno, pues esto es lo que dice Raquel Buenrostro. Acepta que hay corrupción en el Servicio de Administración Tributaria. Si no hay una reforma tributaria, el gobierno federal no alcanzará su meta de ingresos para el próximo 2022, según dice un análisis del Wilson Institute. Esto se debe a que las proyecciones prevén que no habrá una recuperación económica total en este año. Entonces, ante la falta de ingresos generados con trabajo y con empresas y con inversión, pues se va a tener que generar de otra forma. Y alguien va a tener que pagar el pato o el ganso. No lo sé todavía. El Reino Unido y México pueden alcanzar en un tiempo relativamente corto un acuerdo comercial moderno que incluya consideraciones sobre el cambio climático, según confía el embajador británico acreditado en México, John Benjamin. En entrevista con un diario, dijo que la transición hacia las energías renovables es una tendencia que ya nadie puede parar a nivel mundial y destaca la cooperación bilateral en materia de transporte sustentable entre las dos naciones. Ayer, los ojos y la atención de la vida política en México se concentró en el Senado mexicano. Se hizo la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez. Así le pusieron en el letrero que le dio la bienvenida en el Senado. Ifigenia Martínez, con acento en la A, al doctor Manuel Velasco Suárez, postmortem, y al personal de salud por su tarea en tiempos de pandemia. ¿Quién fue el ausente? Iba a decir el gran, pero vamos a dejarlo en ausente. Fue López Obrador. ¿Quién estuvo presente? Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio, ¿te acuerdas cuando tú y yo tuvimos una acre discusión porque tú defendías a López Obrador haciendo ver todas sus bondades? Bueno, pues ahí está. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ayer el presidente no fue al Senado, no por no ver a Lili Telles, hombre, estaba más controlado ese evento que nada, sino por no ver a Porfirio Muñoz Ledo, este hombre que lo defendió y que ahora a sus 88 años de edad ha sido abandonado del mundo político, ya es exdiputado.
Beatriz Paredes Rangel, senadora por el PRI, se pronunciaría en un mensaje alusivo a la trayectoria del doctor Manuel Velasco Suárez, pero sufrió un accidente cuando regresaba de Pachuca a la Ciudad de México, volcó su vehículo y se reporta estable, aunque tuvo múltiples fracturas en uno de sus talones, el talón izquierdo. Y Beatriz Paredes se pronunciaría en este mensaje, que finalmente no asistió, y entonces su correligionaria Nubia Mayorga, que viajaba, dijo que viajaba en esta camioneta Beatriz Paredes, se volteó y tiene también un desajuste en la columna vertebral, pero no sé qué quiere decir esto de un desajuste, pero dice que se está recuperando de manera satisfactoria. A un mes de entrar en funciones, el Congreso de la Ciudad de México incurrió en una violación a la ley al no haber conformado aún en comisiones dictaminadoras un acuerdo para el artículo 75 de la ley orgánica para constituir 3 sesiones. Sin embargo, la segunda legislatura ya suma 9 ordinarias y todavía no hay fecha para la integración de los comités. Es decir, no se han repartido las responsabilidades, cuando en términos legales esto tendría que haber sido ya en la Asamblea en la Ciudad de México. También le quiero decir que, a ver, aquí me está llegando una información de último momento. Los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia fueron reconocidos este viernes con el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la libertad de expresión. El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para protegerse del abuso del poder, de la mentira y de la propaganda de guerra, dijo Riis Andersen, presidente del Comité Noruego del Nobel. Dice que sin libertad de expresión y libertad de prensa será difícil promover con éxito la fraternidad entre naciones, el desarme y un mejor orden mundial para triunfar en nuestro tiempo. Se habla así cuando se le da a 2 periodistas el Premio Nobel de la Paz. Esto no lo había visto, A 2 periodistas el Premio Nobel de la Paz, a una filipina y a un ruso, por defender por la vía de la prensa a la libertad de expresión, que eso es un triunfo extraordinario. El PAN presentó ante el INE una queja en contra de Morena y de la Secretaría del Bienestar, que encabeza Javier May, por haber utilizado recursos públicos en favor de la estructura electoral de Morena. Esto al rato le voy a platicar de esto. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el INE debe de investigar a Pío López Obrador por presunto financiamiento ilegal para Morena, López Obrador dice: si a mi hermano le toca pagar para ser castigado por algo que hizo mal, yo no voy a meter las manos. Si cometió un delito, oigan. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. Yo ya no me pertenezco, dice Nicolás Maduro. Perdón, dice Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero ver que a Pío López Obrador lo castiguen de algo. Nada más quiero ver, porque de lengua me como un taco. Fue atacada a tiros la casa de Carlos Paredes, alcalde de Tuxpan, en Michoacán. Es un alcalde por la alianza Va por México. Ni él ni su familia resultaron heridos, afortunadamente. Las primeras líneas de investigación dicen que no fue un grupo armado, sino una sola persona. Bueno, pues
vamos a ver que, ya saben, se abren investigaciones. Un grupo de hombres armados secuestró un camión urbano en la costera Flamingos, Acapulco, ahí en Acapulco, Guerrero, y lo incendió por el fraccionamiento de las playas rumbo a La Quebrada. Hasta este momento se reporta no hay víctimas. Luego de una hora, bomberos controlan el incendio de una pipa que volcó en la caseta T1 del kilómetro 24 y medio del circuito exterior mexiquense, el municipio de Tultepec. Al menos 44 casas resultaron afectadas por el desborde del río Sanabria en el municipio mexiquense de Tenango del Valle. De acuerdo con habitantes de la comunidad de San Isidro, luego de la lluvia torrencial del miércoles, el río reventó el puente que comunica San Francisco Putla con San Diego de la Huerta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el 13 de octubre un proyecto que autoriza a los menores de edad a cambiar de género en su acta de nacimiento por la vía administrativa. El amparo sería otorgado a un menor que tenía 9 años cuando sus padres solicitaron su registro civil para cambiar de género en su acta, de masculino a femenino, petición negada en enero del 2019. México y otros 30 países saldrán el próximo lunes de la lista roja del Reino Unido de riesgo de contagio por COVID por viajes desde o hacia el extranjero. La medida va a facilitar a viajeros británicos visitar México y evitará que los mexicanos tengan que someterse a una cuarentena al llegar a Inglaterra. Por otra parte, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pidió un compromiso que no se me hizo muy importante en términos de monto, de 8,000 millones de dólares para distribuir vacunas contra el COVID a la población del mundo en este programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial, volvió a pedir a los gobiernos y empresas que alcancen acuerdos sobre exenciones a las patentes de vacunas para abordar la crisis de salud extraordinaria que sigue viviendo el planeta. Now we stand on the precipice of failure if we don't make the benefits of science available to all people in all countries right now. If we cannot use it now, during this unprecedented situation, when do we use the TRIPS waiver or the IP, the intellectual property waiver? Estamos en el principio de una gran falla si no hacemos que los beneficios que la ciencia ha alcanzado para conseguir una vacuna no se le den a toda la gente alrededor del mundo. Hoy podemos usar sin precedentes esta situación a nuestro favor para poder empezarnos a mover por todo el mundo, que nos daría la posibilidad, si las vacunas no tuvieran esta propiedad intelectual, y con ello multiplicarlas. Y antes de ir a corte, solamente les quiero decir que Estados Unidos evitó temporalmente un cese de pagos a todos los trabajadores del gobierno el día de ayer jueves. Y con ello se patea la pelota hacia adelante hasta diciembre. La economía más grande del mundo hoy tiene problemas para pagar para pagar la nómina de su administración federal. Y es una ironía, ¿no? El país más rico con necesidades de pago de nómina y que están tronándose los dedos todas las semanas para llegar a pagar las semanas, que aquí no son quincenas. Regreso después de esta pausa, pero les estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta el día de hoy. Aunque los recursos naturales son de la nación, ¿está usted de acuerdo que solamente el gobierno explote y administre los yacimientos de litio? Vamos a ver si no estamos ante la inminencia de una especie como de litiomex, ¿no? Hasta este momento, el 81% considera que no está de acuerdo con que sea solamente, porque dice el presidente, será el Estado. No. El Estado no eres tú, hermano. Tú eres el gobierno. Y el gobierno es el que quiere controlar el litio y dice, no se hagan las ilusiones. A los sectores privados no les voy a dar concesiones para explotar litio en México. Bueno, es lo que dice él. En 3 años, López Obrador será historia, espero, si no antes. Regreso luego de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este viernes 8 de octubre se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21.
El día será mayormente soleado con bajas probabilidades de lluvia. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pues hoy llegó el día y habrá otra vez una reunión de contacto de alto nivel entre funcionarios del Departamento de Estado norteamericano y para abajo, y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y para abajo en México. Y aquí la idea de México es que la relación con Estados Unidos debe de evolucionar y modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. La idea de Estados Unidos es mantener el contacto con un país que le resulta clave en el flanco sur para que no se siga deteriorando su Estado de Derecho. Esa es la verdad. Todo lo demás son palabras. Y el presidente de México está constantemente amagando al decir que no habrá más regalos ni concesiones para empresarios internacionales que vengan a México a robar. Así lo dice. Mientras que Estados Unidos lo que sostiene con un grado de diplomacia es: vamos a defender en acuerdos lo que hemos convenido en términos bilaterales con México y vamos a conservar nuestro diálogo para evitar que en México haya un mayor deterioro en la relación que México tiene con el ejercicio del Estado de Derecho como tal y con la posibilidad de que los mexicanos sigan adelante con algún tipo de estrategia que le permita acabar, controlar, contener y someter a la justicia a la delincuencia. Ese es el nudo de lo que va a ser esta operación, espero sea cicatriz, en este día entre Antony Blinken y Marcelo Ebrard. Hoy ya se están haciendo los preparativos para que haya juguito y cafecito y unos huevitos revueltos en Palacio Nacional, porque el presidente recibe a Antony Blinken y a su comitiva, con Marcelo Ebrard y la suya. Y ahí es en donde se va a tejer fino, porque Estados Unidos está viendo en la relación con México que el país está empezando a tomar un curso y una dirección y un objetivo diferente al de la vecindad. Y México, a través del presidente López Obrador, está reclamando que el país no es respetado en su soberanía y su autodeterminación. Lo que el presidente ignora es que por arriba de la soberanía y la autodeterminación están los acuerdos internacionales que son convenientes para el país y que México desconoce, por un lado. Y por otro lado, el presidente se sienta en una mesa con Antony Blinken cuando sabe que Antony Blinken sabe que el presidente no está en control de lo que sucede en México, con un constante deterioro en el que la delincuencia organizada está tomando el control de muchas de las zonas, de los territorios de México, no solamente en acciones de las que ellos emprenden, sino en acciones de gobierno de las que ellos controlan. Y que este descontrol es inaceptable. El gobierno de los Estados Unidos está pretendiendo que haya una permisividad del gobierno mexicano para que operen sus agentes de seguridad, tanto de la DEA como de la CIA, y que se pueda operar en México, pero que esta operación se ha venido rompiendo desde que vino el arresto del general Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, que provocó del presidente López Obrador un agravio cuando el propio general Cienfuegos pudo haber sido acusado en los Estados Unidos de un contubernio con el narcotráfico, al haber defendido a uno de los principales capos del cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, el presidente asume el compromiso, saca de este problema a Cienfuegos, pero el problema ahí quedó, subyacente. Y desde entonces, ni se les extienden visas a los presuntos agentes de la DEA, ni de la CIA, aunque no se diga de la CIA, pero también de la CIA, ni de
las autoridades que en el law enforcement de los Estados Unidos están buscando en su relación con México el poder trabajar conjuntamente para atacar un problema que es un cáncer creciente y que a México lo tiene apergollado. Yo estoy absolutamente seguro, y me da mucha pena decirlo así, pero la mayoría de las cosas que se acuerden el día de hoy no van a poder ser públicas. No las van a ser, porque van a ser solamente del dominio de unos cuantos. Y en ese dominio de unos cuantos habrá, estoy absolutamente seguro, una enorme presión del gobierno norteamericano para que el presidente de México cambie su actitud. Hay muchos intereses de por medio, hay mucho dinero de por medio y hay sobre todo una relación que, independientemente de Joe Biden o de López Obrador, antes de ellos la hubo y después de ellos la seguirá habiendo. Yo pienso que lo que tienen que hacer estos dos hombres es asumir la responsabilidad de que no se pierda el tiempo en diatribas que no nos llevan a nada más que a la ganancia de aquellos grupos que no quieren cumplir con la ley ni sus ordenanzas. Espero que sea una buena relación la de México y Estados Unidos luego de la visita del día de hoy. Regreso después de estos mensajes. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Se argumentó en tiempos pasados, cuando las elecciones, que el equipo de Morena aprovechó mucho de la estructura propia del gobierno mexicano para llevar agua a su molino, en, digamos, términos de proselitismo. Y con ello empiezan las primeras quejas interpuestas, en esta ocasión por el PAN, ante el INE en contra de Morena y también de la Secretaría del Bienestar, justamente por el manejo de este tipo de recursos para incidir en el voto. ¿Y quién representó este asunto? Víctor Hugo Sondón, que es representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. Y Víctor Hugo, te saludo esta mañana. Víctor Hugo, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y no, hombre, no, al contrario, gracias, Víctor Hugo. Hubo abiertas irregularidades, aparte esta que se denunció el día de ayer, pues hubo una intervención directa del presidente en las mañaneras todos los días sobre cuestiones que él decía que no podía quedarse callado y que no podía ser cómplice, ¿no? Y pienso que se ha tomado el INE mucho tiempo en actuar en consecuencia y decir esto estuvo mal, esto estuvo bien, en función simplemente de cumplir con la ley electoral, punto, no hay más. Pero parece que a veces es difícil interpretar hasta esto. Fíjate, Pedro, que tienes toda la razón. Fue sistemático el actuar del inquilino de Palacio Nacional durante todo el proceso electoral, y no tan solo durante el proceso electoral. Previo al proceso electoral se pasó de manera reiterativa atacando o denostando a sus adversarios políticos. Su comportamiento siempre fue de un jefe de un partido político, no de un jefe de Estado, lo cual sin duda alguna lamentamos todos, independientemente de que seamos opositores al régimen y que no estemos de acuerdo con un sinnúmero de decisiones que se han venido tomando desde Palacio Nacional. Pero en este caso en particular, déjame te comento, Pedro, que dentro de todas esas acciones sistemáticas que ha venido teniendo el presidente desde su programa matutino con musical Las Mañaneras, no dejó escapar que se cometía otro gran ilícito como el vulnerar la Constitución, para ser muy específicos, el artículo 134 de la Constitución, que versa que la Federación, los municipios, la Ciudad de México, todos los que integran la función pública, se deben de abstener de participar de manera personal o con recursos públicos en los procesos electorales. Y fíjate que aquí el hecho es muy grave, porque los miles de funcionarios, los miles de representantes generales y de casilla del partido Morena fueron financiados a través de la Secretaría del Bienestar. ¿Y cómo digo que sucede este financiamiento? Para ser más claro y para que tu público lo pueda entender. Que no sabemos si fue antes o después o durante, pero lo que es un hecho es que todos los representantes generales y los representantes de casilla, para ser más específico, 9 de cada 10
que integraron las mesas directivas de casilla en representación del partido político Morena, son beneficiarios de un programa social a través de la Secretaría del Bienestar. Imagínate lo grave de esto. Pero aparte de eso, el 17% de todos estos forman parte de más de un programa social, lo cual está prohibido legalmente, porque nadie puede ser beneficiado por un programa social más allá de un solo concepto. Y en este caso, el 17% de todos estos miles son beneficiados con más de uno, lo cual vulnera muchos apartados legales, sin duda alguna, pero principalmente estamos frente a un hecho grave, claro y notorio que vulnera un precepto constitucional de manera contundente al aprovecharse de su posición y de esos recursos públicos con los que dispone el gobierno federal a través de esta secretaría, de la necesidad de apoyo de los ciudadanos para realizar esta acción en beneficio de un partido político. Nosotros acabamos de presentar esta senda denuncia ante el Instituto Nacional Electoral y estamos ahorita en la elaboración, esta es una primicia para tu programa, Pedro, estamos presentando esta denuncia en contra de los funcionarios públicos, en contra de los titulares de estas áreas, ante la Fiscalía Especializada de los Delitos Electorales. Porque esto es algo, a más de prohibido e ilegal, es falto de ética. Cuando ellos siempre se han apostado frente a la sociedad diciendo que son los paladines de la democracia y son los paladines en contra de combatir a la corrupción, bueno, cada vez se van pareciendo más a lo que han venido criticando durante tantos años. El hecho es que, pues, como dirían en mi tierra, pues ya se salieron con la suya, ¿no? Porque ya utilizaron los recursos, ya pasaron las elecciones y ahora vendría, digamos, algún tipo de acción, esperamos que así sea, en donde se ubiquen las cosas, pues ya no digamos para ahora, sino para el futuro y evitar estas formas por demás abusivas del uso del poder para fines de carácter electoral. En la historia de México lo hemos visto, lo veíamos con el PRI en su momento durante todo el siglo pasado y ahora lo estamos volviendo a ver con esta acción de aplanadora de una Morena que trata de emplear todo tipo de recurso, empezando por el propio recurso de la diatriba del presidente, para vender el favor a la nación de que están siendo gobernados por el único partido político que, empieza la lista de todos los beneficios en algo que espero que haya, no sé qué esperan ustedes que pase después de esta toma de conciencia en el INE. ¿Qué pasará después? Mira, hay un paso inmediato, que es el que estamos buscando, que es el de las medidas cautelares, que tiene que aplicar el Instituto Nacional Electoral, y de acuerdo a esas medidas cautelares, nosotros ver el sentido en el que salga esta respuesta a esta queja por parte del Instituto Nacional Electoral y recurrir a otras instancias como es la propia Sala Superior. Si bien es cierto, es un hecho consumado de imposible reparación, nosotros lo que estamos buscando es que por lo menos no quede impune, que haya sanciones que sean ejemplares para que en lo sucesivo, tú sabes que el año que entra tenemos otro proceso electoral en donde se renuevan 6 gubernaturas y un congreso local y todos los ayuntamientos de una entidad federativa. Y después en el 2023, previo a la elección, que entonces será la más grande en la historia de México, como lo fue en la del 2021, en donde prácticamente se renueva desde la presidencia de la República hasta varios niveles de gobierno y de la representación popular en muchas entidades federativas, el propio Senado de la República, nuevamente la Cámara Federal. Entonces, que esto sea tan ejemplar y que siente un precedente de que esto no puede volver a suceder, porque aparte de marcar una inequidad en el proceso electoral, marca también un desvío de recursos, que es algo muy importante. Entonces, por eso no lo vamos a dejar únicamente en ese ámbito o en ese plano. Iremos a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que se investigue a todos los servidores públicos que deben de cuidar su desempeño en el desarrollo del empleo, cargo o comisión. En esos casos son los principios de disciplina, legalidad y objetividad profesional, y lo que siempre ellos han hablado en todos los ámbitos, que es la honradez, la lealtad, la imparcialidad y el desarrollo con integridad de sus puestos públicos. Entonces, esto es algo que, aparte de que nos das la oportunidad, Pedro, lo cual agradezco mucho, de poderlo hacer del conocimiento de la sociedad, el que tengan conocimiento de que los programas sociales, la única intención es el beneficio de ellos mismos y no les pueden condicionar absolutamente nada.
Aquí lo que se ve claramente es un condicionamiento de una entrega de un apoyo para alguien que está vulnerable ante la sociedad porque tiene una necesidad específica y se está empleando para fortalecer las estructuras electorales de Morena, como también lo utilizado durante mucho tiempo, previo al proceso electoral, mediante los siervos de la nación, que cada vez, tú lo sabrás perfectamente y mejor que yo, cada vez se parece más a los círculos bolivarianos. Se parecen cada vez más a lo que sucede en Venezuela y se parecen cada vez más a lo que el presidente ha criticado, que es al gobierno de Salinas. Sí, y recuerdo hace muchos años que había la estructura de los legionarios, que eran legiones de jóvenes que hacían este tipo de labores como los servidores de la nación en Cuba. Ahí lo veía yo, andaban con su pañoletita, se identificaban perfectamente y eran, aparte, no solamente voceros de un gobierno, sino espías del mismo. Y con esto, el adoctrinamiento, en fin, es toda una serie es una cadena de consecuencias que no queremos ver y no vamos a ver. En México, por Dios, no podemos caer en eso. Víctor Hugo Sondón, muchas gracias por tu presencia aquí y te deseo, de verdad, te deseo que sigas creciendo en esta carrera política que has venido a escoger. Tiene luces y sombras, pero espero que sean muchas más las luces para ti. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Pedro, y también toda mi admiración. México necesita muchos periodistas como tú, y no lo digo de verdad con una palmada en la espalda, lo digo de verdad porque eres una persona combatiente que sin duda alguna estás enfrentando, al igual que muchos de nosotros en la oposición, estás enfrentando a un régimen totalitario que pretende imponer su voluntad y solamente la decisión de un solo hombre. Por eso, mil felicidades y ojalá tuviéramos más periodistas como tú. Te agradezco en el corazón. Víctor Hugo, gracias y que tengas un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias a tu familia también. Hacemos un corte y regreso con más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y yo le quiero agradecer muchísimo su presencia aquí en el programa a José de Jesús Franco, investigador titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y antes de empezar esta plática, decir a la comunidad científica que los respetamos, los queremos, los estimulamos, los apoyamos y estamos con ustedes con el enorme respeto que representa para nosotros el que haya gente inteligente que se dedique a hacer crecer a la vida de México en todas sus áreas, entre ellas las más sofisticadas como son la ciencia, la tecnología y el desarrollo de la inteligencia. Y José de Jesús, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Pedro? Un placer charlar contigo y muchas gracias por tus palabras introductorias. No, pues es de una reacción internacional ya la que se ha provocado luego de esta persecución que se está haciendo de los científicos en nuestro país, cuando lo único que se aplicó en su momento a través del CONACYT fue el uso de recursos del CONACYT para el desarrollo de la ciencia, y el desarrollo de la ciencia lo hacen ustedes. Yo no sé en dónde está el delito y me imagino que tú estarás pensando lo mismo. Pues sí, de hecho, yo creo que hay puntos importantes en el desarrollo de toda esta trama. Un punto yo creo que fundamental fue que en julio de este año la Suprema Corte de Justicia pues indicó que los recursos que recibió el foro durante sus años de existencia eran legales, que CONACYT debía de darle estos recursos, entonces no hay ilegalidad en el hacer llegar recursos hacia el foro. Y por otro lado, pues hemos tenido auditorías todos los años. Cuando yo fui coordinador general, tuvimos 2 auditorías cada año, una por un despacho externo y otra por el órgano de control de CONACYT. Entonces, todos los años hubo auditorías que pues dieron luz y dieron cuenta
de que el recurso se había utilizado de acuerdo a lo planteado, y en ese sentido, bueno, pues tenemos por un lado todos los documentos y por otro lado tenemos plena tranquilidad de que los recursos no fueron utilizados de forma indebida, como desafortunadamente se ha tratado de decir, o bueno, más bien se ha dicho en redes sociales, que pues nos han atacado, que han estado repitiendo las mismas cosas que ha repetido la Dirección General de CONACYT, diciendo cuestiones que son o medias verdades o mentiras. Entonces, bueno, ni modo, ha habido esta campaña de desprestigio en redes sociales, pero afortunadamente, y me da mucho gusto decírtelo y reconocer, el trabajo de los medios de comunicación pues usuales, que yo creo que nos han permitido expresar nuestros puntos de vista y pues decirle a toda la sociedad que los recursos han sido utilizados, los recursos públicos han sido utilizados de manera adecuada, y que bueno, pues cuando la autoridad así lo decida, nosotros con mucho gusto daremos toda la evidencia sobre este tema, ¿no? Sí, yo fíjate que pienso que en el fondo lo que hay, esto no va a pasar a más, porque estoy seguro que no puede pasar a más. Sería esto un escándalo, y además implicaría el que esto lo reprobara México, porque atacarlos a ustedes es atacarnos a todos. Yo conozco a gente como tú, como Julia Tagüeña, como Julieta Fierro, que es gente que hemos visto toda la vida. Lo único que han hecho es investigar y trabajar y hacer incluso labores de difusión cultural en nuestro país y científica. No, el problema es el daño a las personas, el daño a su prestigio, el daño a sus carreras, el tocarlas bajo la perspectiva de que han sido partícipes de delincuencia organizada y de cuestiones que van totalmente fuera del orden de lo que yo estoy seguro que en tu vida te habrás imaginado que estarías en estas circunstancias, en este momento compareciendo ante fiscalías y tratando de defender algo que no tiene por qué ni siquiera argumentarse, pero pues esto a veces ya nos sorprende tanto que pareciera que es un asunto de carácter regular el que científicos mexicanos se tengan que defender de un gobierno que había decidido en el pasado otorgarles dinero para estimular su investigación. Y ahora, pues como que se voltea esta situación en función de un fiscal que pretendidamente lo que está cobrando es una venganza. Pues mira, al revés de como está sucediendo en todo el mundo, en este momento se han estado dando a conocer los premios Nobel de literatura, de física, de química, y el día de hoy se dio justamente a conocer el premio Nobel de la Paz, que va a un par de periodistas, una periodista en Filipinas y un periodista en Rusia, por básicamente hacer una labor fuerte en sus países para tener libertad de expresión y para poder combatir esta desinformación que pues ha sido muy muy fuerte desde las redes sociales. Yo creo que el mundo pues está apreciando todo el trabajo para tener conocimiento verídico que viene pues no solamente de las academias, sino también de los propios medios de comunicación, y pues desafortunadamente aquí en México pareciera ser que las cosas están al revés. Yo espero que esto cambie, o sea, el trabajo que ha hecho la comunidad científica y tecnológica en México es un trabajo reconocido por no solamente los pares aquí en nuestro país, sino también los pares en el exterior. Y hemos tenido cartas de apoyo de muchísimos lados, de las academias de ciencias de Latinoamérica, de las academias nacionales de Estados Unidos. De hecho, ayer salió una carta que fue mandada al presidente de
la República, de las Academias Nacionales de Estados Unidos, en donde se señalan justamente lo que acabas de señalar. Entonces hay una sensibilidad importante de parte de las comunidades académicas, pero no únicamente de las comunidades académicas, también la oficina de Michelle Bachelet, pues ya puso el dedo sobre este asunto, diciendo que pues en su oficina están siguiendo de cerca el desarrollo de este caso. Pues yo solo te quiero decir, José de Jesús, que esta no es una entrevista contigo, es una abierta manifestación de apoyo a la comunidad científica mexicana, tan respetable, de tantos años, de tanta educación, de tanto dedicación y esmero por darle a México un lugar en el mundo de la ciencia. Ustedes han hecho una labor extraordinaria que debe de ser reconocida, y después de este exabrupto que tropieza con la ignorancia, esto seguirá adelante. Tú sabes que luego en la vida hay coyunturas que son oscuras, pero son el preámbulo. Dicen que nunca está tan oscuro que cuando va a amanecer, pero esto sirve para hacer una reflexión sobre la labor fundamental que ustedes han hecho en la vida intelectual de México, y desde aquí vaya nuestro más profundo reconocimiento a ti y a todos 31 que están involucrados en este hecho ignominioso que desde aquí reprobamos. Y te mando un abrazo y espero que esta pesadilla termine pronto. Muchísimas gracias, Pedro, y la verdad es que el nombre de Pedro Ferriz es uno que yo respeto muchísimo. Tu padre era pues un amante del conocimiento. De hecho, había un concurso muy famoso que su voz hizo muy famoso el conocimiento. Entonces sigues en esa tradición, y mi reconocimiento a ti y a toda tu familia, Pedro. Él me enseñó a salir en la noche y decir, mira, ahí está Sirio, allá está Betelgeuse, ahí está Alfa de Centauro, ahí está Venus, lucero de la noche o de la mañana, según los aztecas. Te mando un abrazo, querido amigo. Igualmente, hasta luego. Gracias, José de Jesús Franco López. Es un astrónomo reconocido, hoy acusado de delincuencia organizada por esta cuarta transformación. Es una desgracia. Y no digo más porque me salen palabras que no debo decir ante un micrófono. Regreso después de estos mensajes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Un resumen de lo más importante aquí en la hora central, cuando es la hora con 2 minutos. Decir que en el nuevo acuerdo de seguridad con México, Estados Unidos buscará conservar los beneficios de la iniciativa Mérida, esta que da por muerta a Marcelo Ebrard, y Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dice hay que conservar la esencia de lo que es un camino mejor para México en su seguridad. México lleva meses deteniendo la aprobación de visas para 24 agentes de la DEA desplegados en territorio mexicano, según dicen fuentes anónimas de CNN. Andrés Manuel López Obrador se pronuncia a favor de estrechar relaciones con Estados Unidos, pero con respeto. Académicos de Estados Unidos expresan a México su preocupación por el hostigamiento e intimidación hacia 31 científicos del Fondo de Ciencia y Tecnología investigados por la Fiscalía General de la República. Los 26 CONACYT se pronunciaron por mantener intacta la dignidad de estos ex servidores públicos de la dependencia indagados por la Fiscalía. Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco, acabo de hablar con él, ex coordinadores de este Fondo de Ciencia, se presentaron ante la Fiscalía General de la República por la indagatoria en su contra. Bueno, ya saben lo que dijo José de Jesús Franco, y Julia Tagüeña se reservó el derecho a declarar porque dice, primero tendré que conocer el expediente. De aprobarse la reforma eléctrica del gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad se alejará de la productividad y competitividad con prácticas ineficientes y antiguas que le costarán a todos los mexicanos, dice la Asociación
de productores de energía eléctrica en México. Indemnizar a los afectados por las medidas regresivas de la reforma eléctrica costaría hasta 15 veces lo que se pagó por cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El costo de los procesos legales abiertos sería de más de 80,000 millones de dólares. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, consideró necesario meterle mano a la reforma eléctrica para lograr un consenso. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, aseguró que su partido trabaja junto con el bloque opositor para definir su postura. López Obrador anticipó que negará concesiones para la explotación de litio con o sin la reforma. Bacanora Lithium, empresa detrás del proyecto de litio más avanzado en el país, ubicado allá en Sonora, mantiene sus planes de explotación de este oro blanco. Ya le metió 450 millones de dólares y ahora el presidente dice que no les va a dar nada. Pemex otorgó al sindicato un aumento del 3.4% directo al salario y 5.5% en la canasta básica, una retención del 5.81% de las cuotas a los trabajadores y les da algunas concesiones particulares en gastos funerarios, gastos para fiestas y organización de eventos, en fin. Es un compromiso fuerte el que se asume con los trabajadores en medio de la crisis financiera que está viviendo la empresa. Las transferencias que el gobierno federal hace a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex por sus ineficacias impiden destinar más recursos a la salud y a la educación, según denuncia México Evalúa. Adán López, secretario de Gobernación, ofreció al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación garantizar el incremento salarial acorde con la inflación. O sea que va a tener que ser de más del 6%, mi querido Adán Augusto. Esto es lo que estás ofreciendo. López Obrador amagó que la Federación no va a dar más dinero a los estados si siguen derrochando privilegios. Alfredo Bedoya, gobernador michoacano, acusa que su antecesor Silvano Aureoles se gastó en 6 años 1,200 millones de pesos en renta de aparatos de aviones y helicópteros. El plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para limitar despegues y aterrizajes en el aeropuerto Benito Juárez y con ello obligar a las aerolíneas a volar por Santa Lucía a partir del 2022 se adelanta a invierno del 2021. El índice nacional de precios al consumidor avanzó 6% en septiembre y estamos teniendo ya una inflación que va al doble de lo que se había previsto cuando se elaboró la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación el año pasado. Banco Mundial elevó su estimado de crecimiento para la economía mexicana en 0.6 para llegar a 5.7% en este 2021. Por la reforma al outsourcing de febrero del 2020 a agosto del 2021, el sector de servicios perdió nada más ahí 500,000 de empleos. La unidad mexicana de Ford suspenderá durante 2 días de octubre ambos turnos de producción de la planta de Hermosillo por falta de material. Raquel Buenrostro, directora del SAT, considera que sí hay corrupción en el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, qué bueno que lo reconoce. Si no hay una reforma tributaria, el gobierno federal no alcanzará su meta de ingresos para el próximo año fiscal 2022 ante la serie de quiebras y desempleo que se da en el país. El Senado de la República condecoró con la medalla Belisario Domínguez a la morenista Ifigenia Martínez, así le pusieron en el letrero, ¿no? En lugar de Martínez, le pusieron Ifigenia Martínez, que, bueno, ¿quién se encarga de darle la imagen al gobierno? Y también un mensaje post-mortem a Manuel Velasco Suárez, que se conoció en su momento como el gobernador rojo por sus tendencias comunistas. Hacemos un corte, regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos directamente a Miami, en los Estados Unidos, Adriana Braniff, que nos tiene algunas de las primeras reflexiones sobre esta reunión del grupo de contacto de alto nivel entre México y Estados Unidos. Y te saludo, querida Adriana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, aquí en Estados Unidos todos ya saben que por allá por México está Anthony Blinken, secretario de Estado, que está Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, que está Merrick Garland, el fiscal general. Esta visita pues sí ha llamado la atención de los medios norteamericanos. El tema de esta visita pues es seguridad, pero el reto es cómo se va a tratar esta seguridad. Porque pues con Donald Trump,
cuando se hablaba de seguridad, Pedro, se hablaba de migración, y lo vimos aquí, lo reportamos en este medio, en este noticiero todo el tiempo. Se hablaba de migración. Vamos a ver ahora, bajo la administración de Biden, hacia dónde va, y eso es justamente lo que se va a discutir el día de hoy. Está como antecedente, pues, esta iniciativa Mérida, de la que tanto se ha hablado últimamente, este programa que se diseñó en el 2007 entre George Bush y Calderón, y que pues sí, inyectó cientos de miles de dólares a México en fierros, en capacitación, pero que tuvo muy pocos resultados. Estábamos hablando de la cantidad de 3 billones de dólares, que son 3,000 millones de dólares. Eso es lo que se inyectó a esta iniciativa Mérida. Porque el objetivo pues era disminuir el crimen organizado, pero el crimen organizado aumentó. Así es que pues fue una misión un tanto fallida. Esta iniciativa Mérida, hoy moribunda, se ve diferente bajo los ojos de Estados Unidos que bajo los ojos de México, y eso es muy importante y es la clave de la reunión de hoy. México dice que está muerta, y Estados Unidos dice que le puede aplicar el CPR, esta medida de maniobra, ¿no?, para la resucitación. Hay cosas recuperables, dice Estados Unidos. No la quiere ver como algo totalmente desechable. Hay que ver lo que dijo ayer en su conferencia de prensa habitual el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Estaba ahí con los reporteros allá en Washington hablando de todos los temas de seguridad para Estados Unidos. Hablaba de China, hablaba de Taiwán, hablaba de Rusia, pero sí sacó el tema, evidentemente, de la reunión de hoy con México. Y es ahí donde dice Pedro, esta iniciativa tiene aún cosas que vamos a recuperar. Pero vamos a escucharlo de propio de su voz, Pedro. As you alluded to, the Secretary will be in Mexico tomorrow and Friday to take part in this high-level security. This is an initiative that has been on the books for, I think it is 13 years now. We believe we are due for an updated look. All of this will be on the table and more. Tomorrow will be on the table. The Mérida Initiative has produced some significant gains. We want to see to it that those gains are preserved. Que se preserven estas ganancias que se han obtenido para México a través de la iniciativa Mérida. Por un lado, México dice no, y por el otro, el señor Nick Price dice, pues ha habido cosas buenas para México y esto ha ayudado como haciendo ver, pues no hemos invertido en el vacío, ¿no? Entonces ahí hay dos posturas diferentes, totalmente diferentes, Adriana. Sí, pues finalmente Estados Unidos es el que puso el dinero, ¿no? No es lo mismo cuando tú pagas algo y lo desechas o cuando dices, no, hay que recuperar algo, ¿no? Esto pues pasa en todos los ámbitos. Y el reto es que se pongan de acuerdo en la estrategia que se va a desarrollar, pero sobre todo, Pedro, también que se respete después el acuerdo al que se llega, porque es el principio de cualquier acuerdo entre dos partes, y eso es lo que no sucedió con la iniciativa Mérida en los últimos años. Y me gustaría recordar dos eventos que pusieron en evidencia que no se pusieron de acuerdo en cómo implementar esta medida. O sea, cada quien tenía diferentes enfoques. Está primero el 2019, cuando fueron masacrados estos miembros de la familia Levarón, recordémoslo. Ellos tenían doble nacionalidad, tenían la nacionalidad norteamericana, y es por eso que Donald Trump ofreció en su momento pues enviar unas tropas para enfrentar a este grupo criminal que cometió este terrible asesinato, y después soltaba aquella idea de nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas, cosa que es importante porque eso le daría la posibilidad de intervenir sin pedir permiso. Ninguna de las dos cosas sucedió, pero dejaron ahí el mensaje. Las dos partes, los dos países estaban pensando diferente. El otro evento, pues, que muestra que estas estrategias no estaban en la misma sintonía, pues es el arresto del general Cienfuegos y la suspensión de las visas mexicanas a agentes de la DEA. Leía un analista, Pedro, de seguridad nacional aquí en los Estados Unidos que decía, Estados Unidos quiere un approach más duro para combatir a los cárteles, mientras que López Obrador se refiere a que desea algo mucho más suave. O sea, lo que está diciendo aquí este analista más o menos es, Estados Unidos quiere músculo, México quiere abrazos, Pedro. Sí, esa es la diferencia. Yo creo que esta política de abrazos y no balazos, que lo que implica, pues, es de larguísimo plazo, porque es de larguísimo plazo, tendría que venir en dos vías. Una, sí, qué bueno, educar a nuestra población, darle un piso parejo, oportunidades de trabajo, de desempeñarse en un ambiente de dignidad. Y por la otra, pues imagínate tú, si te vas a esa apuesta, ¿qué haces mientras, no?
porque mientras siga habiendo muertos y siga habiendo delincuencia organizada y sigue creciendo la influencia de los cárteles en todas las actividades económicas y sigue en las políticas, en todo. Entonces, yo creo que la discusión de hoy se va a centrar sobre qué va a pasar con México y con la delincuencia en México, porque finalmente es un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos también. Sí, ¿qué es lo que está esperando Estados Unidos? Es lo que todo el mundo se está preguntando aquí. Pues primero que el desayuno esté bueno y después, evidentemente, decía la Casa Blanca ayer, Pedro, en cuanto a esta pregunta, ¿qué espera Estados Unidos? Pues dijo dos palabras, dijo, espera que esto sea balanceado y sostenible. Y hay que ver qué significan estas dos palabras, porque no nada más se pueden soltar así a la ligera. Balanceada, eso quiere decir que beneficia a ambas partes. Sostenible, que dure. Esas son las dos cosas que espera la Casa Blanca. No se habló de cuánto va a costar esta vez, no se habló, pero pues habrá que ver a qué acuerdo se llega hoy, sobre todo si se ponen de acuerdo, Pedro. Pues estaremos viendo, fíjate, lo verdaderamente sustancial de la reunión de hoy, no la vamos a conocer, por lo menos en el corto plazo, lo vas a ver. Gracias, mi querida Adriana. Gracias, Pedro. Estaremos atentos a ver lo que sí se va a conocer y lo platicamos el lunes seguramente. Bueno, y seguramente tú al rato te vas a la playa, ¿verdad? A lo mejor sí. A tu salud, Pedro, porque yo te veo así con suéter ya muy tapadito. Se me hace que allá en Texas ya empezó el frío, ¿no? Un poquito en la mañana, sí. Un poquito. Pues si no hay que taparse, hay que cuidarse. Acá el calor querida siempre, amiga. Ya sabes. Gracias, Adriana. Gracias y buenos días. Y estoy contigo, mi queridísimo Roberto José Pacheco. Te saludo esta mañana. ¿Qué tal, mi estimado Ferriz de Con? Buen inicio, mejor dicho, un buen fin de semana. Mi estimado Ferriz, pues, ¿qué crees? Pues ya se acabó la telenovela legislativa. Sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ritual se cumplió. El Senado entrega la medalla de honor Belisario Domínguez a la maestra y senadora de Morena, Ifigenia Martínez, y post-mortem al doctor Manuel Velasco Suárez. Fue una ceremonia civilizada, muy tranquila, sin problemas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue testigo de honor de esta ceremonia. Emocionada, la economista y académica de la máxima casa de estudios del país recibe a sus 91 años este máximo galardón que otorga el Senado, en medio de aplausos y reconocimientos de la clase política morenista que la ha acompañado durante muchos años, como su amigo Porfirio Muñoz Ledo, que estuvo en primera fila ahí muy pendiente de lo que ocurría en este evento. En su intervención, la senadora galardonada Ifigenia Martínez pues apoyó, era obvio, la conducción de la política económica del gobierno federal. Y por otro lado, Pedro, te comento que hubo comentarios sobre la reforma eléctrica. Ricardo Monreal, entrevistado en el marco de esta ceremonia, pues dice que en el Senado no se descarta que la iniciativa presidencial pueda tener cambios, todo ello en aras de que se apruebe por la vía del consenso. Faltaba menos. La Cámara de Senadores y de Diputados en la pasada legislatura prácticamente fueron una oficialía de partes, todo lo que les mandaban de Palacio Nacional, así lo aprobaban. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, la JUCOPO, volvió a pedir calma y evitar la polarización en este tema, pues muy escabroso, que es la reforma eléctrica. Escuchemos parte de lo que dijo. Y yo creo que podemos sacar adelante la reforma. A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata, de que los legisladores puedan meterle mano si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable. Bueno, a final de cuentas, pues es su chamba, ¿no? De los legisladores, legislar, pero también contribuir en la normatividad. Y por otro lado, ayer también el coordinador de Morena, que estuvo muy activo, Ricardo Monreal, adelantó que la próxima semana el canciller Marcelo Ebrard volverá a reunirse con los legisladores, pero en esta ocasión para dar a conocer los resultados de esta reunión de alto nivel que habrá con funcionarios de Estados Unidos en nuestro país. Y en referencia a los 5 legisladores que desean constituirse, Pedro, en un grupo parlamentario plural, él también anuncia que será la próxima semana cuando ya se tenga resultados sobre las consultas que han realizado los diversos coordinadores parlamentarios en el Senado con sus respectivas bancadas.
este grupo plural dice, no queremos prerrogativos, no queremos lana, lo que queremos es voz. Bueno. Pues bueno, empieza por ahí, ¿verdad? Gracias, querido Roberto José Pacheco, te deseo un fin de semana en donde puedas descansar. Gracias y buenos días. Gracias, querido amigo. Voy a un corte y regreso con otro querido amigo, Pedro Ferriz Híjar, después de esta pausa. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con mi hijo Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. Viernes. Te lo dije. Te dije. Tú no me creías. Desde el domingo te ando diciendo. No te preocupes. Oye, ¿qué temas? ¿Sabes qué? El tema más importante de hoy, obviamente la mañanera hoy, fue una mañanera corta por el desayuno que se tiene con Blinken. Mallorca, sí. Ahí también está Merrick Garland. Y hay una serie, son como 10 norteamericanos versus 10 mexicanos, por supuesto más el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya llegaron a Palacio Nacional, y es el gran tema, ¿no? Hablaron un poco, el presidente habló sobre pues la reforma eléctrica esta que pretende hacer, hablando de que antes se nos engañaba sobre las privatizaciones, hizo especial énfasis sobre la privatización de Teléfonos de México, que tiene hoy pues su amigo Carlos Slim, ¿no? También el de la línea 12 del metro, y virtualmente el dueño de casi todo el primer cuadro de la Ciudad de México. A poca mucha gente se le olvida que Carlos Slim, no hay edificio en el que no le haya echado el ojo, que o no sea de él. Sí. Entonces, pero sí habló sobre la privatización del sector también energético, en términos de la Comisión Federal de Electricidad, la extinta Luz y Fuerza del Centro, de cómo entraron los particulares y todo esto, el engaño del neoliberalismo que atenta en contra de la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Pero un presidente que piensa así, y nuevamente que sigue pensando que los hidrocarburos y los minerales debajo de la tierra no son de la nación, pues habla mucho del complejo de inferioridad. Todos sabemos que los recursos naturales son de la nación. Son de la nación. O sea, es de la tierra de México, es de México, con ellos sus minerales y su petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, el gran tema de hoy es esta reunión que se da entre los secretarios de Estado y el presidente de la República. Hablando de la relación México-estadounidense, ha habido mucho énfasis en decir que la relación de México con los Estados Unidos es una relación buena. Sin embargo, sí nos hemos dado cuenta que Andrés Manuel López Obrador ha sido relegado por Joe Biden a hablar con sus subalternos. Una plática tete a tete entre presidentes se ha dado en contadas ocasiones y en temas que no son relevantes para la agenda bilateral. ¿Por qué? Porque Joe Biden no se quiere meter a es querer hablar con los sordos y que los mudos te respondan. Yo creo que así lo ve Joe Biden en términos de la relación, no con México, pero sí directamente con el gobierno López Obrador. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque Estados Unidos sabe que la relación con México es una relación importante. No, y además histórica, porque, o sea, en este momento estamos metidos en el aquí y ahora, ¿no? En el presente. Sí. Pero, pues, te tengo una noticia, ya que me decías que hoy iba a ser viernes algún día, ¿no? O sea, ¿algún día se va a ir López Obrador? Exacto. Eso es el punto medular de la conversación. Ahora, ¿cuál es el punto más importante de la agenda para los Estados Unidos? No es el comercio, ¿eh? Para nosotros el comercio es importante con los norteamericanos porque ellos son el socio comercial más importante que México tiene, y a los que más les vendemos y a los que más les maquilamos y a los que más les mandamos frutos, les mandamos legumbres, les mandamos pesca, ganadería, todo, principalmente nuestro cliente más importante es Estados Unidos. Y nadie nos manda 45 mil millones de dólares en un año. Remesas, ¿no? También. Ahora, ¿cuál es el punto más importante de los norteamericanos para la agenda con México? Seguridad. Es el punto más importante para ellos, porque Estados Unidos tiene otros socios comerciales, tiene a Canadá, tiene a Europa, tiene inclusive a China, que muchas veces supera la relación comercial. Tiene a Taiwán. Entonces, ¿hay otras opciones para los norteamericanos en términos de comercio? Sí, pero ¿cuál es la única opción que México le puede ofrecer a Estados Unidos que nadie más le puede ofrecer? Seguridad.
Estados Unidos comparte con México una frontera gigantesca que tiene que ser custodiada. México tiene que ser ese aliado en seguridad importante para los Estados Unidos, porque Estados Unidos sabe que por ahí podrían entrar sus enemigos. Sí. Entonces, el tema de la iniciativa Mérida. Ayer hablaba Marcelo Ebrard Casaubon, que se va a desaparecer la iniciativa Mérida. Y en el momento en que esto llegó a los oídos de los norteamericanos, la iniciativa Mérida es la iniciativa por la cual Estados Unidos nos ayuda a combatir el crimen organizado con la ayuda de la DEA en específico. En el momento en el que esto llegó a los oídos de los estadounidenses, dijeron no. Y entonces viene inmediatamente el replanteamiento de México para salvar un poquito la dignidad. Bueno, vemos la forma de modernizar, sí, pero en términos de seguridad, ahí sí los norteamericanos no van a echar un paso. No van a echar para atrás. No van a echar un paso para atrás. Ahora, la política mexicana, abrazos no balazos, protección a capos, protección a criminales, lo hemos visto, hay ejemplos, sobran de cómo Andrés Manuel López Obrador y su gobierno ha echado para atrás esta política de persecución a criminales, y esto no está gustando en territorio estadounidense, al grado de que ya se está poniendo sobre la mesa la necesidad posible de declarar al narcotráfico mexicano como grupo terrorista. Si se declara al narcotráfico mexicano como grupo terrorista en los Estados Unidos, entonces ahí sí las cosas cambian. Sí, porque ahí tendría que, por ley en los Estados Unidos, tendría que atacarse el terrorismo donde quiera que se encuentre en cualquier parte del mundo. Exacto. Entiéndase México. Entonces, si no es la iniciativa Mérida, ok, entonces te declaro terrorista y entonces hago las cosas a mi manera. ¿Sí? Entonces sí, el respeto al derecho ajeno es la paz y la soberanía de las naciones y Benito Juárez y todo lo que tú quieras en discursos. Pero en términos de eventos prácticos, esta reunión, como bien lo decías con Adriana, va a haber cosas de las que no nos vamos a enterar. Y una de ellas será esta de la iniciativa Mérida. Se va a dar un comunicado el día de mañana, nos van a pasar las cámaras ahí por el desayuno seguramente, pero en términos de la relación bilateral con México y Estados Unidos, no dejemos de lado el hecho de que los presidentes no se han reunido. Van 3 años de Andrés Manuel López Obrador, van ya casi medio mandato de Joe Biden y no ha habido una relación directa tete a tete con los mexicanos. Sí, señor. Así se las pongo y así se tiene que ver. Joe Biden se ha reunido con N cantidad de presidentes y primeros ministros. Con México no ha habido una sola reunión. No. Y esto, miren, la forma es fondo. Ya lo decía don Jesús Reyes Heroles, y en este caso creo que el fondo de la forma es que no hay relación entre los dos presidentes. Gracias, mi Pedro. Muchas gracias y bonito fin de semana. Bonito fin de semana también para todos ustedes y regreso luego de este corte. Pedro Biagui está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y directo a una de las ciudades más hermosas que hay en el mundo, que se llama Washington, con uno de los hombres más hermosos que hay en el mundo, el señor Pedro Biagui, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido? Encendido, Pedro, muy agradecido, súper feliz que es viernes, saludable. Mira qué lindo me siento, mira cómo estamos. Gracias por ser hermoso. Me siento hermoso por dentro. Y fíjate, Pedro, que la palabra del día es amistad. Y yo doy gracias a Dios por esos amigos que tengo, con los que puedo contar, y con esos enemigos que cada día me ayudan a superarme. Esa es la parte más interesante de todo. Así que Pedro, vamos a comenzar ya con lo que vinimos a hacer, que es qué está pasando en Washington, D.C., pero esto fue lo que pasó exactamente un año atrás. Ahí está. Mike Pence's head. That fly nested in his hair. Did he know the fly was on his head? The fly? The aforementioned fly. The fly on Mike Pence's head. Y Mike Pence y a la mosca. L'atterrissage d'une mouche sur la tête de Mike Pence. Майка Пенса. Комаха була в кадрі 2 хвилини. Pedro, eso me recuerda a la canción aquella tan famosa que decía: no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. I want Why you don't to you go home? Want you go home, exacto. Oye, Pedro, tú sí que estás al día conmigo en la música, no me fallas nunca. Pedro, y en el día de ayer, ya estamos actualizando, el Senado votó a favor de extender el techo de la deuda de Estados Unidos
Qué raro, ¿no? Porque es que todos los años hacen lo mismo y te dan ese estrés y te amenazan de que un desastre económico, el mundo se va a acabar y siempre tienen que resolver. Esto es lo que dijo Chuck Schumer, líder de la mayoría. We have reached agreement to extend the debt ceiling through early December, and it's our hope that we can get this done as soon as today. Los hemos engañado a todos como si, se te vio el coco. Los hemos engañado como siempre los engañamos y estamos aquí hasta diciembre y en diciembre pasaremos por el mismo drama y repetiremos todo esto. ¿Quién habló? Mitch McConnell, el amigo del pueblo, líder de la minoría. Y esto fue lo que dijo. Republican and Democratic members and staff negotiated through the night in good faith. The pathway our Democratic colleagues have accepted will spare the American people any near-term crisis. Por favor, vamos a evitar cualquier tipo de crisis y trabajamos en buena fe. Mentira, qué buena fe ni buena fe. Mala fe es lo que hay en Washington, en la capital de la mentira, de la traición, de la maldad. Buena fe a nosotros. No nos puedes engañar. Pedro, y lo que no es un libro, tú sabes que toda la semana sale un libro y habla un escándalo del presidente. El último libro hablaba de la colonoscopía sin anestesia. No, un libro detrás de otro, pero esto no es un libro. Esto es una investigación por el Senado de Estados Unidos y tenemos las imágenes en las que Trump pidió 9 veces al Departamento de Justicia que socazara el resultado de las elecciones. Ahí tiene la cantidad, las 9 reuniones que tuvo en diciembre del 2020 donde él exigía que por supuesto, que continuaran con la idea de que él ganó las elecciones y como sabemos que él las perdió por 7 millones de votos, nada más. Entonces, ahora en su nueva campaña, que él está promocionándose para el 2024, le preguntan si DeSantis, el gobernador de la Florida, corriera para presidente. Y esto es lo que él dice que haría con DeSantis. ¡Wow! Well, number one, I don't think I will face him because I don't see that. If I did it, I don't see that. I think most people would drop out. I think he would drop out. And if I faced him, I'd beat him like I would beat everyone else, frankly. Habló Superman. A él y a todos les comería los dulces. A los que corran los tumbo. O sea, really, está bien seguro de sí mismo. Y bueno, el infierno nos espera a todos. Porque, ¿qué te puedo decir? ¿Qué podría pasar si ese hombre volviera a ser presidente de los Estados Unidos? Yo no quiero estar aquí. Mientras tanto, Pedro, esta semana la soplapitos de Facebook formó tremendo escándalo y fue la causante de las penas mías, ¿no? Porque ¿qué pasó con Facebook? Y eso es lo que dice su fundador, Mark Zuckerberg. I think some people are more sophisticated and... Bleep, Lord, we feed on your hate. Zuckbot, destroy. Zuckbot, destroy. Ya la gente no le tiene confianza a ese hombre, tanto que lo querían, tanto que lo admiraban, tanto que decían que era uno de los meros pachangueros, pero ahora es como el enemigo del pueblo y el enemigo de los niños. Pedro, esta semana se definió otra vez más que otro grupo de personas, otro grupo de millonarios van al espacio, entre ellos Captain Kirk del Viaje a las Estrellas y no es que vaya al espacio, es esto lo que impresiona. Ahí está. Captain Kirk plans to boldly go where no other 90-year-old has gone before. Captain Kirk is set to boldly go where no other 90-year-old has ever gone before. Captain Kirk was set to boldly go where no other 90-year-old has gone before. Donde ningún requete viejo ha ido antes. Eso es lo que le está diciendo. Le están diciendo requete viejo, o sea, 90 años. Ojalá que vuelva, ¿no? Y hasta ahora todos los que han ido han llegado lo más bien. Pedro, para continuar y para cerrar, los Yankees de Nueva York fueron eliminados una vez más, están sufriendo. Y ese momento culminante, ¿cómo se escucha eso en coreano y japonés? Aquí lo tengo. Parece que estaban diciendo. Pero la vida está demasiado triste, hay muchos problemas, mucho pugilato, hay que reírse, hay que buscar de qué. Ahora, eso sí, en los Estados Unidos, Eduardo Verástegui decidió, el mexicano, el más lindo que ninguno, que él no se va a vacunar. Se unió a Pati Navidad y a María Conchita Alonso para llevar ese terrible mensaje a nuestra comunidad de que la religión es la que te va... Papá, la religión ninguna, mi tía es testigo de Jehová y fueron los primeros que se vacunaron. Así que
Eduardo Verástegui es un ejemplo fatal en este momento para nuestra gente. Eso es lo que tengo en el día de hoy, Pedro. Tú sabes, de los hombres lindos hay que hablar. Toda esta información vive en Central FM Equilibrio, y a mí me puedes seguir a través de Pedro Biaggi Show. Feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias, querido amigo. No sabes la alegría que me da verte. Gracias. Igual, y buenos días. Gracias. Pedro Biaggi. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Cinépolis entra. Presenta. Pienso que una de las evoluciones más importantes que ha habido en el mundo de los medios de comunicación es la enorme oferta. Y dentro de esta oferta hay unas que son mucho más atractivas por su imaginación, por su creatividad, por lo sorprendente que todo esto resulta. Y hay un concepto que está surgiendo que se llama Cucu Televisión, y yo quiero establecer contacto directo con Ricardo Corrado para que me lo explique. ¿Cómo estás, querido amigo? Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te abrazo hoy viernes, bien y de buenas. Pues fíjate que estamos con esta buena noticia, estamos con manteles largos, estamos muy contentos de poder hacer alianzas también con Central FM en el tema de producción. Pues sí, fíjate que nace Cucu TV. Cucu TV es una programación segmentada para redes sociales, Pedro. Fíjate, el 84% de los mexicanos hoy en día tienen acceso a Internet y 63% de ellos permanecen conectados por más de 4 horas. Es evidente y a todas luces que el contenido se corre, transita y vive muy bien por las redes sociales, y estamos creando un programa de microcontenidos, una barra de producción de 5 diferentes programas, donde vamos a entretener, donde vamos a informar, donde vamos a dar a conocer las historias que están dejando huella en nuestra comunidad, y todo esto a través de una plataforma positiva, propositiva, que lleva por nombre Cucu TV. Invitamos a todos a que nos sigan por redes sociales. Es básicamente contenido, programación, en pequeños programas de 3 a 5 minutos, a 10 minutos, donde te puedes enterar, te puedes divertir y sobre todo tener contenido de calidad para que en este mundo digital tengamos más opciones de calidad. Eso es Cucu TV, Pedro. Cucu TV nace, ¿cómo nace? ¿Por qué haces que esto se dé? Yo entiendo que tu creatividad siempre ha sido de una propuesta constante, de una reinvención, porque yo con Cucu TV lo que estoy viendo es que te reinventas y le das ahora esta orientación a una serie de contenidos que yo estoy completamente convencido que son parte de lo que está también queriendo, sobre todo un segmento del público que está entre los 21 y 35 por ahí, y que hay que ganar públicos para arriba y para abajo. Así es, Pedro. Fíjate, creo que hoy en día tenemos tantas opciones para enterarnos, para buscar contenido, están las plataformas, están en streaming, pero la mayor parte del día la pasamos agarrados al teléfono celular. Y cuando estamos pegados a la pantalla, estamos viendo en scrolling, en Instagram, en Facebook, pues lo que ahí sucede, muchos nos enteramos por ahí primero que por otros medios. Y la idea de esto es generar pequeños programas, por ejemplo, como el de Hablemos de Cine. Vamos a tener entrevistas con varias celebridades, gente del mundo artístico, empresarial, para conocerlos y conocer las historias de estas personas de éxito a través de sus películas favoritas, ¿no? Y en una entrevista muy informal, platicando entre amigos, vamos a platicar de películas, pero no desde el punto de vista del cine o del rigor de la producción, sino entre amigos vamos a descubrir qué fue lo que te llamó la atención de X película, dar datos interesantes y pasarla bien. Es un rato ameno, una charla entre amigos, un programa de 5 a 10 minutos que transcurre rápido, ligero y queda algo, ¿no? Un valor agregado, conocer a una persona más. Tenemos también un programa de Cucu Cuéntamelo, que es, vamos a conocer datos históricos de nuestro país, datos relevantes, historias que dejaron huella, ¿no? De tantos y tantos personajes que tienen los diferentes estados y comunidades de nuestro querido México. Bueno, pues ahí le vamos a dar pie a esta programación. Vamos a hacer otro programa de entrevista de 5 minutos. La idea es microprogramación. Creemos que en 3 a 5 minutos la gente puede estar enterada de una forma muy práctica
con su teléfono celular y no estar pegados necesariamente a un horario, ¿no? Y es un programa que también nos permite interactuar con nuestros usuarios, nos permite generar una conversación muy interesante. Las redes sociales tienen esta gran ventaja de atemporalidad y de conversación con la gente que se conecta en las redes. Entonces, es un canal de enlace. QQTV es un canal de enlace de contenido para entretenernos y claro, pues muy contentos porque estamos saliendo contigo con este programa lindísimo que es Hablemos de Cine. Pedro, ya cumplimos 3 años al aire y vamos a hacer esta producción que, claro, va a estar viviendo en QQ, pero también en Central FM y eso nos llena de gusto y estamos muy contentos porque estamos generando contenido para todo México con un mensaje propositivo. Pues eso es, tiene que haber mensajes inteligentes, propositivos, conciliadores, que nos den, que nos nutran, que nos alimenten, porque luego hay de todo, ¿no? Y uno tiene la opción de escoger y QQTV es justamente un esfuerzo de un grupo de personas conscientes, mexicanas y poseedoras de una gran inteligencia con la conducción al frente, el liderazgo de Ricardo Colorado, un hombre que sabe de esto y sabe bien. Querido amigo, te deseo lo mejor de lo mejor, porque eso es lo que se merece un hombre con tanto esfuerzo y con tanto trabajo como el que le has impreso a este proyecto. Te mando un abrazo con mi cariño. Felicidades. Otro muy fuerte para ti, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a hablar de cine, Pedro. Nos toca, ¿no? Pues sí, vamos a hacer una breve pausa y regreso aquí con más noticias. Cinépolis Entra presentó. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Una semana de muchos eventos y muchos que vienen por delante en este fin de semana. Alex Reyes, te saludo. Querido Pedro, un abrazo, feliz viernes para ti, para todo el auditorio. Que ni la selección mexicana y su muy pobre actuación nos quite la alegría de que es viernes, Pedro. Siempre será una gran noticia. Y bueno, ayer por la noche, pues creo que todo mundo estará en la misma línea que esta selección. Ya en enero, Gerardo Martino cumple 3 años de ser el técnico de la selección mexicana y francamente no le notas avance casi en lo absoluto. Y si no es por Memo Ochoa anoche, quizá México hubiera perdido por 2 o 3 goles. A pesar de todo, México se fue al frente en el partido con anotación del jugador del América, Jorge Sánchez. Una buena recepción dentro del área a pase de Irving el Chucky Lozano, que antes había tenido una clarísima y la falló, y con esto se puso arriba. Pero muy poco le duró el gusto a México porque Canadá, que había estado llegando, que había jugado mejor el primer tiempo, gran pase de la estrella canadiense, que es un lateral increíblemente, Alfonso Davies, que juega en el Bayern Múnich, y con ello Jonathan Osorio, de origen colombiano, le dio a los canadienses el empate. Y después, en el segundo tiempo, más cerrado, pero en términos generales, México jugando a un pobre nivel futbolístico, y eso que contó con Raúl Jiménez, que tuvo acaso una y después desapareció con Chucky Lozano. O sea, México tenía a su equipo estelar, quizá faltaba tal vez Diego Lainez, y aún así se le vio muy bajo el nivel. Estados Unidos ganó 2-0 a Jamaica, y con esto México por primera vez en la eliminatoria deja el liderato del octagonal, aunque es por diferencia de goles, pero los estadounidenses, esos que tantos dolores de cabeza dan de vez en cuando, ya está arriba de la selección mexicana, y Canadá en tercero. Los canadienses, hay que decirlo, tienen un buen equipo y ayer jugaron bien en el Estadio Azteca. Próximo domingo México contra Honduras, a ver si ahí puede levantar un poco. Es un equipo mucho más flojo el hondureño que el cuadro canadiense, y el siguiente miércoles estarán jugando los mexicanos en territorio salvadoreño ante los anfitriones. Así es que las cosas mal,
Gerardo Tata Martino, después de todo, diciendo que el VAR le hace falta, ya se está contagiando de lo que prevalece siempre en el fútbol mexicano, que hay que buscar a quién echarle la culpa y no reconocer que este equipo juega francamente feo al fútbol. Bueno, hay otras historias en el mundo del deporte, Pedro. Ayer Randy Arozarena, muchos aficionados al béisbol lo reconocen porque jugó en sus inicios de Cuba, vino prácticamente en una balsa a Yucatán, ahí estuvo con el equipo de los Leones, dio el brinco a las grandes ligas y ayer se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol que en un juego de playoffs logra 2 jugadas increíbles. Una, cuadrangular con el que los Rays abrieron el marcador y dominaron claramente a las Medias Rojas de Boston. Y 2, se robó el home, increíble, de esas jugadas que se ven muy de vez en cuando. Pues este cubano, que es toda una figura, lo logró. El robo de home es una de las jugadas más espectaculares que hay porque tienes que tener la inteligencia, la rapidez y el momento preciso para ganarle el movimiento al lanzador. Así lo hizo y los Rays ganan fácilmente a los Medias Rojas de Boston 5-0. En el otro partido, los Astros de Houston también inician derrotando a los Medias Blancas de Chicago 6-1. Y ya finalmente, Pedro, ayer los Rams de Los Ángeles ganan el partido jueves por la noche, inicio de la semana número 5 de la NFL, 26-17 a los Halcones Marinos de Seattle, que la peor noticia no es la derrota, sino que su mariscal de campo, Russell Wilson, sufrió una lesión en un dedo de la mano de lanzar y a ver cuánto tiempo tendrá que estar fuera. Un manotazo que le da uno de estos monstruos de la defensiva de los Rams de Los Ángeles. Y también hay Gran Premio de Turquía el fin de semana. La buena noticia para Checo es que terminó adelante de Max Verstappen en la segunda práctica de este día. La mala es que Mercedes arrasó hoy viernes y se ve muy sólido, aunque Lewis Hamilton cambió piezas de su motor y esto lo obligará a iniciar el domingo, termine donde termine el día de mañana la calificación, Pedro, 10 lugares atrás. Así es que las posibilidades de Red Bull dentro de todo todavía se mantienen. Ojalá sea un buen premio, un gran premio para Checo y el equipo de Red Bull. Pero es viernes, muchas cosas. Muy buen fin de semana para ti, para todo el auditorio. Máquina de dar noticias en los deportes. Gracias, mi querido amigo. Gracias. Un abrazo, gracias, Pedro. Muy buen fin de semana. Saludos. Te agradezco. Un buen fin de semana para todos ustedes. Les desea este equipo de Central FM Equilibrio. Estamos con ustedes y nos sentimos extraordinariamente reciprocados de que ustedes con nosotros. Hasta entonces, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio.